Somos Alexandra Sin y Álvaro Cosa, juntas Abogacía Conciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Yolanda González, creadora de Fil Legal. Es una consultora legal para empresas y equipos jurídicos. Y con Fil Legal, Yolanda realiza una apuesta muy distinta, buscando empoderar al abogado in-house para que tome conciencia de la importancia de autoconocerse y de su autoliderazgo, así como de su reposicionamiento dentro de la organización como una figura clave para la misma. Nos ha encantado su planteamiento y queríamos darle voz para que todas aquellas empresas que sientan que su departamento jurídico necesita empoderarse o coger más protagonismo como realmente debería ser, puedan escuchar lo que nos va a contar. Así que vamos allá. Bienvenida, Yolanda. Buenos días, muchas gracias por invitarme y por hacerme esta entrevista. La verdad es que os lo agradezco mucho porque, bueno, hablar sobre temas de consciencia es súper interesante. Un placer para nosotras también. Pues vamos allá, Yolanda, con la primera pregunta que siempre hacemos a nuestras invitadas, que es ¿por qué decidiste en su momento estudiar la carrera de Derecho? ¿Qué te llevó a inscribirte en la lista de Derecho? Pues, a ver, os cuento. Realmente yo no quería hacer Derecho inicialmente, quería hacer Filología Hispánica, porque me encantaban las palabras, me encantaba escribir, leer, eso era lo que a mí me gusta. Pero bueno, como ya sabéis, siempre uno tiene guías, ¿vale?, en la vida, que aunque en el momento no percibes que son tus guías, después te das cuenta de que sí que son tus guías, ¿no? Y las madres, que son muy sabias y saben lo que tú eres, aunque tú todavía no te conozcas lo suficiente, pues mi madre vio que me podían encantar las palabras y que igual las podía utilizar en otro ámbito. Y ella fue la que me empujó un poco, no voy a decir que no, me empujó un poco hacia la carrera de Derecho, pero la verdad es que después cuando empecé me di cuenta de que al final yo lo que necesitaba era algo que me ayudase a ayudar, porque ese era mi propósito de vida. Y cuando estuve cursando la carrera, pues me di cuenta de que desde ahí podía ayudar y eso me hizo inmensamente feliz, porque al final, ya os digo, yo todavía no sabía que eso era un propósito de vida, pero sí tenía muy claro que quería ayudar. Y desde el Derecho se puede ayudar mucho, la verdad. Así que por eso hice Derecho y por eso hice Derecho, ejercí como abogado, ejerzo como abogado, porque ya sabéis que no todo el mundo que hace Derecho acaba ejerciendo, ¿vale? Y siempre he intentado ejercer desde esa posición de ayudar al otro, de comprender al otro y de ayudar al otro. Muy bueno. Sí. Que al final es, digamos, como una misión común, ¿no?, que solemos tener los que estudiamos esta carrera o los abogados en general. Sí. Y Yolanda, ¿cómo descubriste o cómo topaste con el mundo de la conciencia? ¿Y cómo entiendes tú, digamos, este concepto, ¿no? Porque cada uno tenemos una definición un poco personal y particular. Sí. Bueno, a ver, yo os tengo que explicar que así denominado como consciencia, la verdad es que he sido consciente hace poco tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que si echo la vista atrás, veo que yo siempre he actuado bajo un criterio de consciencia. Siempre me ha gustado, incluso cuando solo estaba en la parte más técnica del trabajo y no tanto en esa dimensión mucho más holística que después os explicaré que es para mí el mundo de la consciencia. Cuando me focalizaba mucho solo en el tema técnico, ya siempre me gustaba preguntarme el por qué y el para qué. Es decir, entender qué estaba pasando allí. Porque para mí la única manera de poder ayudar al otro es comprenderle. Si no le comprendes, no le puedes ayudar, ¿vale? Por mucha técnica que tengas y por muchas leyes que apliques y por lo que es igual. O sea, puedes ser un abogado excelente y darle una solución al otro que no le sirve. Y eso pasa cuando, pues cuando te has sentado delante del cliente, sea una empresa, sea un particular,
y no has entendido bien, no has escuchado bien qué te está diciendo, no has escuchado bien qué quiere y qué necesita, que comentábamos antes, ¿no? Qué quiere y qué necesita. Porque a veces lo que quiere es lo que es consciente, lo que está ahí, lo que verbaliza, lo que te dice. Pero hay que ir un poquito más a lo profundo y ver ese qué quiero, a qué responde, ¿no? ¿Qué hay debajo? Cuando digo quiero un resarcimiento, ¿a qué me estoy refiriendo? O sea, ¿qué quieres resarcir? ¿Solo tu parte económica y con eso te vas a dar por satisfecho? Estupendo, trabajamos en ese plano. Algo más podemos trabajar en otros planos, ¿vale? Y igual el resarcimiento económico es importante, pero no es lo central, ¿vale? Y cuando digo otros planos quiero decir pues que muchas veces debajo de un resarcimiento pues hay un dolor, hay un sentirse herido, hay un querer ser escuchado, tener voz cuando no has sido escuchado, no has tenido voz, ser respetado cuando no has sido respetado. Todas esas cuestiones que no pueden, que es verdad que estricto sensu dirías, es que esto no forma parte de la labor de un abogado. Bueno, depende de cómo ese abogado enfoque su trabajo, ¿no? Si lo enfocas desde lo estrictamente técnico, tu asistencia al cliente pues puede ser buena si tu cliente se mueve solo en lo racional, pero puede no ser buena si tu cliente en realidad le mueven otras cosas. Entonces ahí es establecer esa relación de confianza profunda con el cliente, de escucha profunda y activa, muy real, y atender a los dolores que tiene tu cliente, ¿vale? Que yo creo que esto, el abogado in-house que está dentro de la empresa y que vive todos los días, el día a día de la empresa, cómo se toman las decisiones, por qué, para qué, es algo que desarrolla un instinto especial hacia eso. Porque sabe que una solución que solo atiende a lo legal normalmente no da una buena respuesta, no es suficiente. Tiene que ir un poquito más allá, tiene que hurgar, tiene que hacer preguntas, tiene que contar con muchas circunstancias aleatorias que conforman ese todo de esa empresa para poder dar una respuesta que responda al todo, porque si no responde solo a una parte y se queda ahí. Esa es mi visión, la verdad. Entonces, la conciencia que es para mí, pues precisamente eso, ¿no? Darte cuenta de que somos seres individuales, es cierto, tenemos nuestro libre albedrío, tomamos nuestras decisiones, etcétera, pero formamos parte de un todo, ¿no? Quitarnos carga, no todo depende de nosotros. Esto es un mensaje directo para el in-house, que cuando está dentro de una empresa piensa que todo depende de él. No, no, todo no depende de ti. Tú tienes una parte de esa labor, pero hay otra parte que no es tuya, que está ahí, que forma parte del sistema, que el sistema tiene que hacerse cargo. Tú no te puedes hacer cargo de todo, no te puedes hacer cargo de lo que tiene que hacer el otro, ¿vale? Entonces, darse cuenta de que estás en un sistema y como tal sistema, pues bueno, tú incides, haces todo lo que puedes, porque tienes que hacer todo lo que puedes con lo que tienes y dar todo lo que puedes, que es lo que tú tienes. No puedes dar más ni tampoco puedes dar menos, ¿no? Y cuando tú pones conciencia en todo eso y empiezas a ordenar tu forma de ayudar al otro, pues hombre, las cosas funcionan mejor. Y además, lo más importante, no solo las cosas funcionan mejor, sino que tú estás mejor. Y eso también hace que los otros estén mejor. O sea, es como una corriente que se va contagiando, ¿no? Y eso es para mí. Sí, eso es para mí. Abrir esos diálogos, ¿vale? Esos espacios de escucha común, esos espacios de no juzgar al otro, sino de decir, bueno, tenemos esta problemática, yo te quiero escuchar, quiero saber qué es para ti esto, ¿no? Quiero ver cómo tú lo abordas. Yo también te voy a explicar cómo yo lo abordo. Y seguro que con esa visión, ampliándola a cómo es la organización, a qué necesita en ese momento, a cómo lo puedes atender, vas a dar una solución muchísimo mejor. Se va a construir una solución que es más sistémica, que es más holística, que es más integradora, de la cual todo el mundo participa. Son esos proyectos donde de verdad son proyectos transversales,
que la gente se involucra, y se involucra porque es parte de eso. O sea, no es... hacer un team building está muy bien, si es que todas estas cosas son estupendas, pero si no lo sientes desde dentro, ¿sabes? Yo pienso que hay mucha necesidad de autoconocimiento ahí, de trabajar desde dentro y después eso sacarlo afuera, ¿no? Cuando tú te has permitido a ti ser vulnerable, cuando te has permitido tener dudas, cuando te has permitido tener miedo y afrontar tu miedo y decir, bueno, tengo miedo, pero lo dejo aquí y continúo avanzando, pues eso también te permite, en tu relación con los demás, ampliar mucho tu mirada, ¿vale? Eres mucho más compasivo, entiendes, compasivo en el buen sentido, ¿eh? No esa compasión malentendida, sino una compasión que tiene que ver con la comprensión y el amor, ¿vale? Acoger al otro y decir, sí, te entiendo, entiendo por lo que estás pasando, entiendo cómo te sientes, vamos a construir desde ahí, vamos a ver por qué tienes miedo en esto, qué te está frenando, cómo podemos construir. Eso es la consciencia para mí. ¿Y en qué momento de tu vida hubo algún punto, ¿no?, de la historia de tu vida en el que decidiste ahondar o profundizar más en este camino? ¿O la vida te fue llevando por pura curiosidad? ¿Cómo fue eso, Yolanda? Sí. Bueno, la verdad es que yo siempre he sido una persona que me he trabajado bastante, porque he necesitado, igual que necesitaba comprender a los demás, pues necesitaba comprenderme antes a mí, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre he pensado que soy una persona compleja. Ahora empiezo a pensar, ya hace tiempo, gracias a Dios, que soy una persona rica, no compleja, sino rica, ¿no? Que tengo muchas cosas dentro y que esas cosas pues tenía que ver dónde estaban, qué eran, entenderlas, integrarlas, mis luces, mis sombras, ¿vale? Que es lo que más nos cuesta integrar, nuestras sombras, pero que están ahí, forman parte de nuestra luz. Si no estuvieran, no tendríamos esa luz, ¿no? Entonces, yo me he trabajado mucho a mí misma, últimamente muchísimo más, desde hace 2 años a esta parte, pues mucho más, porque a la hora de poner en marcha Feel Legal, yo tuve claro que el proyecto tenía que tener unas bases muy sólidas y esas bases partían de un autoconocimiento muy profundo para saber realmente qué soy yo, qué es Feel Legal, cuál es mi propuesta de valor, cuál es la propuesta de valor de Feel Legal, y eso construido desde muy dentro, ¿no? Después, por supuesto, haces todos los ejercicios que te dice todo el mundo bueno, pues de benchmarking, de ver qué hay en el mercado, de analizar tu target, bueno, haces todo el recorrido que debería hacer cualquier proyecto empresarial, ¿no? Pero siempre empezando por uno mismo y empezando desde dentro. Entonces, eso lo he llevado haciendo, pues yo creo que, mira, no sé, me parece que desde el 2008 que empecé con temas de coaching que entonces yo buscaba y no sabía ni que se llamaba coaching, porque entonces no era tan evidente, ¿no? Ahora sí que todo el mundo, creo que me parece que gracias a Dios mucha gente ya conoce que el coaching es una herramienta interesante, muy potente, etcétera, pero entonces yo buscaba y no sabía ni lo que buscaba. Y bueno, pues eso lo he continuado haciendo a lo largo del tiempo y últimamente además me estoy formando en sistémica organizacional, quiero empezar un programa de coaching sistémico, porque creo que eso es fundamental, tener herramientas de comprensión de uno mismo y de comprensión de los demás y de comprensión de las organizaciones, yo que estoy enfocada en el mundo de la empresa, y de una comprensión más profunda, una comprensión que no tiene que ver solo con lo consciente, sino que también tiene que ver con lo inconsciente. ¿No? Con eso que decimos que es lo que está por debajo, de lo que pasa, o sea, lo que realmente pasa, vamos, no lo que se verbaliza, sino lo que realmente pasa. Eso es. Y en todo este camino, ¿qué es lo que te llevó a crear Feel Legal? Y bueno, Alexandra en la presentación lo ha presentado, pero cuéntanos brevemente cuál es el objetivo. Sí, pues la verdad es que yo he estado los últimos, pues mira, de mi carrera profesional, que llevo ya más de 25 años ejerciendo como abogada, los últimos 15 he estado como in-house. Entonces, bueno, pues he vivido desde dentro lo que es estar dentro de un departamento jurídico, en una empresa, lo
lo retador y apasionante que es y enriquecedor, porque lo es muchísimo, ¿vale? Porque tú ves ahí, si tú tienes un propósito que es ayudar, ves claramente cómo tú estás ayudando a la organización a que las cosas pasen y pasen de otra manera diferente, ¿no? Entonces, eso para mí fue un motor brutal. Pero también os tengo que decir, con lo que hablábamos antes, ¿no? De las luces, las sombras, no podemos quedarnos solo en la luz, hay que ver también la sombra, ¿no? Eso tiene unas sombras, y las sombras son, pues la verdad, unas altas cargas de autoexigencia, tiene ese rol, suele tener esas cargas de autoexigencia y de exigencia por parte de la organización también, porque parece que, oye, en la organización, bueno, el error en nuestra cultura no está muy bien aceptado en términos generales, pero en el departamento jurídico el error no está aceptado en absoluto. O sea, puedes hacer 50 bien y haces una regulín, que no quiere decir que esté mal, porque ya sabéis que en nuestro mundo la solución, salvo que seas un mal abogado, que normalmente no la verdad, creo que el que ya lleva un tiempo es porque realmente pues tiene un buen hacer, ¿no? Pero a veces damos soluciones oye, que es que esa es la solución que necesita la organización. Lo que pasa es que hay alguien que no lo sabe ver o no lo quiere ver porque tiene otros intereses, ¿no? Y entonces eso parece que es una mala solución y no es una mala solución, es la solución real que requiere ese momento, ¿no? Entonces, claro, ese nivel de autoexigencia, ese nivel de exigencia, ese nivel, también os digo, de no reconocimiento por parte de la organización, primero de no reconocimiento por parte del propio abogado in-house, que no es consciente muchas veces de lo que está haciendo, que es una gran labor, y no se regala a sí mismo, no se agradece a sí mismo, no celebra lo que hace. ¿Sabes? Esto creo que tenemos que celebrar lo que hacemos, porque ese celebrar nos conecta con la gratitud y la gratitud nos conecta con la abundancia y eso se extiende a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces hay que ponerle dosis de todo eso, ¿no? Entonces yo vi que todo eso es lo que estaba pasando dentro de las organizaciones con los departamentos jurídicos, porque la verdad lo sufrí en mis propias carnes y lo sufrí durante bastante tiempo. Entonces, cuando me decidí a seguir mi pulsión natural, que era hacer algo por mí misma y tener mi propia voz, que eso es FinLegal, ¿no? Pues entonces dije, oye, yo quiero estar ahí, yo quiero trabajar por y para el in-house y, por supuesto, también por y para el CEO y el directivo que está al lado del in-house, porque estos son vasos comunicantes. El in-house tiene una función y una labor, ¿vale? En cuanto a la función legal dentro de la organización y a cómo se integra lo legal en la organización. Pero el CEO y el directivo tiene otra función, que es visibilizar eso, no vivir de espaldas al departamento jurídico, no percibir el departamento jurídico como un mal necesario, sino descubrir ese departamento, descubrir esa función, ver lo mucho que tiene que aportarle a su rol, a su toma de decisiones, a su proceso de toma de decisiones y a la compañía. Porque yo siempre lo explico, doy unas sesiones en un PDD y siempre le digo a los alumnos, digo, yo no he venido aquí hoy a enseñaros derecho, he venido a que entendáis cuál es la función legal dentro de la organización y a cómo vosotros como directivos es óptimo que os relacionéis con vuestro departamento jurídico o con los abogados externos que tengáis, ¿no? Porque es una función estratégica y muchas veces no se le visibiliza como tal, ¿no? Y más en el entorno normativo en el que nos movemos, donde nuestras normas ya no definen qué podemos y qué no podemos hacer, sobre todo en el mundo mercantil y en el mundo de la empresa, ¿no? Te dicen, oiga, mire, usted tiene que saber cuál es su actividad, dónde están los riesgos de su actividad. Usted tiene que evaluar sus riesgos y, de acuerdo con esa evaluación de riesgos, decidir qué hace, cómo lo hace, con qué controles, con qué supervisión, para minimizar el riesgo que usted genera a la sociedad e incrementar el impacto que usted hace, que esa es la otra parte de criterios ESG, de responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces, en un entorno de estas características, la función del abogado in-house y del abogado en general y del tema legal
es una función trascendental. O sea, esto yo os digo, yo pienso que es que porque todavía el empresario, el CEO, no lo ha visibilizado. El día que lo visibilice y que se le ponga consciencia, que es lo que es uno de los objetivos de Feel Legal, pues oye, integrar eso será un regalo, porque es una parte muy importante de la estrategia de la compañía que ahora mismo está ciega, está no visible, ¿vale? Sí. Y hay que integrar esa estrategia legal dentro de la estrategia global de la organización, porque forma parte de ese todo, porque nuestra sociedad está regida por normas y entonces no podemos olvidar eso. Y nosotros como operadores económicos y jurídicos que somos en el mercado, cuando somos empresa, nos tenemos que regir por esas normas. Sí, sí. Y ya no os lo digo solo por cumplimiento, que también, sino incluso por ventana de oportunidad. ¿Qué oportunidades me da la normativa a mí para que yo sea un mejor competidor? ¿Sabes? Muchas veces todo lo enfocamos desde el cumplimiento y la pena y la sanción, pero no, es que hay otra forma de construir también lo legal, que es desde la ventana de oportunidad. O sea, si yo cumplo y cumplo antes que el otro y doy unas garantías y procuro un entorno seguro en mi forma de operar, eso es una ventaja competitiva. Y cuanto antes lo integre, muchísimo mejor. Claro. Sí, es como ser proactivo, ¿no? En la utilización de la normativa. Exactamente. Entonces, en línea con esto que nos acabas de contar, Yolanda, ¿quiénes acuden o pueden acudir a ti? Tanto digamos, el abogado in-house como pues, el CEO o quienes suelen, digamos, requerir tus servicios. Bueno, la verdad es que ahora mismo, de forma más natural, quien se está acercando a mí son los directores de asesoría jurídica. Ya sea ellos directamente o ya sea de la mano a lo mejor del director de recursos humanos que ve que hay unas necesidades en el área y entonces les propone, oye, ¿y si integramos un proyecto de optimización? Normalmente es verdad que esta consultoría legal para departamentos jurídicos se abre más desde la consultoría de legal operations, de operaciones legales, ¿vale? Y entonces una vez ahí, pues empezamos a trabajar el proyecto como un proyecto integral de operaciones legales, pero hay una buena parte de ese proyecto que tiene que ver con las personas que están dentro del departamento, ¿no? y con el director o directora de departamento. Y después, pues también, por supuesto, los CEOs, ahí la verdad es que cuesta más, pero afortunadamente ya empiezan a haber empresas que están siendo muy conscientes, ¿no? Que están empezando a trabajar su propósito, sus valores, su forma de estar en el mundo, su forma de crear impacto, ¿vale? De crear impacto y que este impacto no sea solo económico, sino que vaya más allá. Entonces, este tipo de organizaciones que tienen CEOs y directivos en general más conscientes son los que empiezan a ver que la forma de vivir lo legal es algo que también hay que revisarlo. Y entonces estos son los que también empiezo a ver que sienten curiosidad. Entonces ahora en enero quiero lanzar unos servicios de mentoring tanto para abogados como para CEOs y directivos. Y estos servicios van a estar enfocados, pues en el caso de los abogados, desde el abogado que está en despacho y quiere hacer el salto a la asesoría jurídica, que es un momento bastante trascendental y es difícil, como el abogado que está dentro del departamento y a lo mejor es un junior y tiene que pasar a una posición de mando intermedio, como el director o directora de asesoría jurídica que quiere revisar cómo está gestionando su departamento, su equipo, su posicionamiento dentro de la organización, quiere empoderarse o quiere cambiar cosas, pues todos estos interlocutores pueden estar en esos servicios. Y después, de cara al CEO, pues también, por supuesto, y al equipo directivo, ese mentoring en lo que se centrará es en ver cómo ellos pueden aprender a relacionarse con el tema jurídico dentro de sus organizaciones de otra manera, desde otro lugar, y cómo incorporar la estrategia legal dentro de sus proyectos. Porque el otro día, precisamente, en una de las formaciones que impartí, me hablaba un CEO de una pyme y me decía, bueno, pero es que esto está muy bien para multinacionales y para empresas muy grandes, pero yo ¿cómo puedo hacer esto, no?
Y yo le decía, pues mira, precisamente tú, que quizás no te puedes permitir el lujo de tener un abogado en plantilla porque para ti resulta caro todavía, a pesar de que yo creo que no es caro, pero bueno, esto ya daría para otra entrevista, ¿no? Yo le decía, digo, tú precisamente que quizás no puedes permitirte todavía este recurso, ¿vale? Sí que te interesa tener muy claro que te enseñen a pescar. O sea, que te definan tu estrategia legal, que te ayuden a ver cuál es el marco normativo que te aplica, te ayuden a ver cuál es tu mapa de riesgos, ¿vale? Dónde tienes los principales riesgos y te ayuden a definir qué estrategia tú vas a seguir para ir dando respuesta a esos riesgos en la medida de tus posibilidades, ¿no? Tanto con respuestas legales como con otras respuestas, ¿vale? Entonces, al final lo entendió y me dijo, ostras, pues sí, tienes razón, es una inversión necesaria. Es una inversión necesaria que además, cuando yo aprenda a pescar, también aprenderé a discernir en qué temas sí que sí o sí tengo que ir a consultar a un abogado y en qué temas puedo sobrellevarlo con las pautas que tú que en este trabajo definamos, ¿no? Que tienen mucho que ver con esas pautas de apetito al riesgo. Oye, yo como empresa, ¿qué me puedo permitir y qué no me puedo permitir? ¿No? Porque claro, ya sabéis que en el mundo de los negocios esto de decirle a un empresario, no, riesgo cero, el riesgo cero no existe y si te mueves en el riesgo cero seguramente no conseguirás hacer negocios, ¿no? Entonces, pero también hay que darles una configuración de ese apetito al riesgo, porque si no, van perdidos y no saben si están arriesgándose demasiado o no lo suficiente, ¿no? Y dejando oportunidades por no arriesgarse, etcétera, etcétera. Y eso les hace también sufrir mucho porque la vida del CEO también es dura. Ellos toman muchas decisiones y las toman en una soledad bastante importante y muchas veces sin tener el conocimiento técnico sobre muchas materias y entre ellas lo legal, que es necesario, ¿no? Totalmente. Justo antes de grabar lo comentábamos, Yolanda, que para Alexandra y yo nos pareció una propuesta súper chula y muy, muy única, ¿no? Porque, bueno, al no haber sido abogadas in-house, sí que lo hemos visto desde fuera, porque como abogadas externas, claro. En continuo... Yo por ser laboralista a lo mejor más con recursos humanos, pero en fin, en recursos humanos también hay abogados o asesores internos, ¿no? Y Alexandra con departamentos jurídicos. Y también, claro, parece, ¿no?, que la responsabilidad solo la tengan los de fuera, y hablo yo porque he sido, pero la asesoría interna también tiene mucho que cargar, ¿no? Ahí está un poco como el enemigo dentro, ¿no? Porque nosotros estamos desde fuera y es más fácil a lo mejor decir, oye, esto, ojo, tal, pero estar dentro y cargar con eso, pues con lo importante, ¿no?, que decías que es la figura. Ostras, es súper interesante y los abogados de empresa que lo estén oyendo, pues seguro que dirán, bueno, algunos dirán, pues no, pues, venga, voy a empoderarme con... ¿no? A lo mejor hacen un clic y pues es verdad, a lo mejor no soy el malo de la película y le cambio la mirada. Sobre todo porque la verdad es que también es un rol muy solitario el de abogado in-house. Pensad que hay muchas asesorías jurídicas que son muy pequeñas para atender a un negocio muy grande, con mucho volumen de trabajo, mucha urgencia, mucha presión. Y eso hace pues, que en esa soledad sufran mucho y vayan muchas veces al límite, ¿no? Muchas veces porque, como decíamos, ¿no?, cargan con cosas que no son suyas, ¿vale? Y no saben decir no porque hay una concepción del servicio, o sea, el departamento jurídico y el abogado. Bueno, primero el abogado ya se percibe como una profesión de servicio, ¿no? Y es cierto, somos una profesión de servicio, pero somos una profesión de servicio que estamos acompañando en procesos muy íntimos y muy estratégicos de esa persona o de esa empresa. O sea, no somos un servicio
que puede ser sustituido por otra, o sea, no es un commodity, somos algo muy, 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 muy especial, muy, muy delicado, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso también nos pondrá en otro lugar. Ser consciente de lo que es nuestro servicio y de dónde va nuestro servicio y de para qué sirve nuestro servicio y del valor que aporta, ¿vale? Y comprender que ese servicio no es hacerlo todo tú, no es asumir tú la carga de todo. Ese servicio es, yo tengo un artículo publicado en LinkedIn de Abogado in-house, cómo ayudarte a ayudar. Hay unas reglas en la ayuda, hay unas reglas en la ayuda. Y si no aplicamos esas reglas, nos perdemos en el servicio. Claro. Y eso nos pasa mucho al in-house, cuando estamos dentro nos pasa muchísimo, porque en nuestra voluntad de ayudar, pues oye, todo pasa por nuestra mesa, lo que tiene que pasar, lo que no tiene que pasar, después se produce algo que es un juego diabólico, que es que te utilizan. Tampoco hay que dejarse utilizar, te utilizan, ¿vale? Te utilizan para todo, ¿no? Para todo, pero para todo, cuando yo digo te utilizan es porque tergiversan lo que es el servicio y la función legal. La función legal no está para legitimar decisiones de otros, ni está para tomar decisiones de cosas que no te competen, ¿vale? La función legal no está para decir sí o no a algo. Y cuando un CEO dice, no, es que legal no me dejó hacer esto. No, perdón, ¿cómo? Vamos a ver. Perdona, el director de asesoría jurídica es el CEO de tu compañía, porque si es el CEO tenemos un problema, o sea, o tú no estás haciendo de CEO o le estás pidiendo a él un rol que no le compete. Y eso es un desorden y eso va a generar muchísima problemática en la compañía. El departamento legal está para darte conocimiento de calidad para que tú como CEO o directivo tomes las mejores decisiones, pero esas decisiones son tuyas, igual que la responsabilidad es tuya también. Claro. Y en ¿Vale? base al apetito al riesgo, ¿no? Que decías, pues al final se acabará tomando. Exactamente. ¿O no? Pero con esto quiero decir que hay que poner esa conciencia, que el departamento jurídico no es un exonerador de responsabilidades, no. Es alguien que te ayuda a tomar las mejores decisiones para que tengas las menores responsabilidades. Pero la responsabilidad no se traslada al departamento jurídico. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Ya sé que es lo fácil, ¿eh? Y lo cómodo. Y decir, claro, bueno, es que como me lo dijo mi abogado, pues yo hice lo que me dijo mi abogado. Bueno. Ya. Bueno, tu abogado seguramente te dijo, ¿quieres hacer esto? Estos son los pros, estos son los contras. La empresa va así, va así, te lo habrá contextualizado. Y si le apuras mucho, pues en algún momento te dirá, seguramente podríamos ir hacia aquí. Pero eso es si le apuras mucho, porque ahí lo estás sacando de su rol, ¿vale? Y tú, como CEO, tienes que escuchar eso, tienes que integrarlo en la medida de tus posibilidades y tomar la decisión que tú creas que es la mejor, porque esa es tu función. Claro. Cada uno su rol. Cada uno lo que es de uno, como dicen en la sistémica, ¿no? Cada uno lo que es de uno. Bueno, pues cada uno lo que es de uno. Por eso digo que hay que poner orden ahí. Es verdad. Vamos a ir con la última pregunta que siempre hacemos, Yolanda, y es si nos puedes compartir un aprendizaje vital que haya sido tu brújula a lo largo de tu trayectoria profesional o personal. Pues mira, mi brújula siempre ha sido, o sea, yo tengo diferentes brújulas, diferentes cosas que han sido brújula ahí. Una ha sido la curiosidad. Esa es mi brújula y mi motor de vida. Yo soy inquieta por naturaleza y curiosa por naturaleza. Entonces, no concibo hacer mi trabajo sin interesarme en qué hace el otro. Por eso yo di el salto al mundo del in-house, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando trabajé en Bacardi España, me encantaba irme a la planta de embotellado y ver cómo se embotellaba y oler el martini cuando lo estábamos elaborando y embotellando, ¿no? Y sentir aquello, ¿vale? Igual que me encantaba irme a una convención de ventas y ver cómo se definía la estrategia de venta
y cómo se empoderaba el equipo de ventas. O sea, era realmente, bueno, pues, alucinante, porque aquello era vivir desde dentro, en vena, ¿no? Y me encantaba. Entonces, la curiosidad ha sido uno de los... curiosidad en conocer la realidad del otro, e intentar comprenderla y informarme, por supuesto, en todo lo que fuese necesario para dar el mejor servicio, tanto en temas técnicos como en temas pues más holísticos, que es lo que estoy haciendo últimamente, ¿no? Y después la resiliencia. Soy cabezota también por naturaleza, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre he querido siempre seguir adelante, seguir adelante. Ahora me caigo, pero no pasa nada, me levanto, sigo, sigo, sigo. Este es mi propósito. Mi propósito es ayudar y yo quiero estar ahí y me gusta mi profesión y la vivo con pasión y traslado esa pasión al otro y sigo y sigo y sigo. Y si hay dificultades, me puedo caer, me puedo hundir, porque me he caído y me he hundido como todos en algunos momentos de mi vida. Pero oye, me he centrado en mí, he visto qué ha pasado, me he entendido, me he perdonado, he sido compasiva conmigo, me he cuidado y me he vuelto a levantar y he seguido, ¿vale? Y después, el último ha sido poner límites, aprender a poner límites. Y esto se lo digo especialmente al in-house, aprender a poner límites. Esto es fundamental. A poner límites, a decir que no, cuando hay que decir que no, y no sentirse mal porque uno está diciendo que no pasa nada, o sea, estás en todo tu derecho a decir que sí, a decir que no, a decir lo que pienses, a tener voz, a darte el permiso para tener voz y para ser tú, que eso también es súper necesario. Así que esas son las 3 brújulas por las que me he ido moviendo en mi vida profesional. Y la verdad es que son 3 buenos pilares. Ahora, cuando me hicisteis la pregunta, cuando me pasasteis las preguntas, pensé, ostras, hay que ver. No era, gracias porque me habéis hecho consciente, ¿no? Lo he tenido que verbalizar y lo he sacado y es un regalo poder apoyarse en esas 3 brújulas. Sí. Tenemos recursos siempre. Sí. Muchos más de los que nos pensamos. Sí. Exacto. Pues oye, muchísimas gracias, Yolanda, por la entrevista, por toda esta radiografía de la abogacía in-house, ¿no? Que nos ha dejado con, la verdad, que bastante más posibilidades desde mi punto de vista, ¿no? De lo que creía que se podía hacer todavía, ¿no? Y eso nos lleva a, oye, querer siempre mejorar y a considerar el rol del abogado in-house como una pieza más del engranaje. Totalmente. Que te puede llevar a funcionar de una forma más óptima si sabes cómo utilizar, ¿no? Ese rol, tanto el abogado como la empresa. Más óptima y más sostenible, ¿eh? O sea, yo vivo en ese concepto de la sostenibilidad y no entendida solo como un tema medioambiental, ¿eh? Sino sostenibilidad como algo que te hace perdurar en el tiempo, te hace, por supuesto, tener resultados, ¿vale? Y te hace generar impacto en la sociedad. Eso, bueno, no sé, yo que me muevo tanto por propósito, creo que eso es una parte fundamental de cualquier empresa, en la creación de impacto. Totalmente. Pues oye, de nuevo lo dicho, muchísimas gracias. A vosotras, un placer, ha sido un placer y me ha encantado compartir y poder hablar de estos temas que no es fácil hablarlos y la verdad es que con vosotras ha sido súper fácil. Pero muy necesario. Muy necesario. Te agradecemos de verdad, sí, que te hayas tomado la licencia. Estupendo, pues muchas gracias por Yolanda. todo. Gracias. Adiós. Adiós. Que vaya bien. Adiós.